¿Has pensado alguna vez en cuán delgada es la línea que separa tus principios de lo desconocido, de un lado oscuro y espeluznante que quizás aún no reconoces dentro de ti? Piensa en el abismo, ese pozo sin fondo que está presente en lo más profundo de nuestra mente, lleno de sombras, de deseos reprimidos, de impulsos que, de no ser por las reglas que seguimos, podrían liberarse en cualquier momento. ¿Estás seguro de que, si llegaras a ese borde, no caerías? ¿O acaso el monstruo que teme cruzar al otro lado ya está dentro de ti? Bienvenidos, compañeros de carbono. Hoy los guiaré en un viaje inquietante, oscuro y necesario. Este camino lo haremos juntos y su objetivo es llevarnos a explorar la perturbadora realidad de que quizás estás mucho más cerca de convertirte en lo que más temes de lo que te gustaría admitir. Este viaje se inspira en la obra El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo, una exploración de cómo personas, comunes y corrientes, terminan cayendo en las sombras cuando se ven en el ambiente adecuado. Zimbardo nos plantea una pregunta incómoda, una que sacude nuestras creencias más profundas. ¿Por qué la bondad y la maldad son más frágiles de lo que pensamos? Imagina por un momento que estás atrapado en la rutina. Día tras día, sigues las mismas normas, te mueves por el mismo espacio. La vida sigue, sin grandes sorpresas. Entonces, en un instante, todo cambia. Te enfrentas a una situación en la que las reglas que solías respetar ya no existen, donde nadie puede juzgar tus acciones, y donde, en el eco de tu propia mente, una voz extraña y desconocida comienza a hablar. ¿Serías capaz de mantenerte firme? ¿O en la profundidad de ese instante descubrirías algo oscuro y perturbador? Tal vez no quieres escuchar la respuesta. Para entender este abismo, primero pensemos en lo que define nuestra bondad. Alguien puede considerar que es una buena persona porque ayuda a los demás, devuelve el cambio cuando es incorrecto, evita causar daño o dedica su tiempo a causas nobles. Pero incluso esa idea de bondad puede estar construida sobre una base endeble. ¿Qué pasaría si, como Zimbardo sugiere, la bondad no fuera más que una capa superficial, una fachada sostenida solo por las circunstancias, lista para caer cuando el entorno deja de apoyarla? Imagina que, con el entorno adecuado, esa bondad podría diluirse hasta desaparecer por completo. Para ilustrarlo, Zimbardo nos cuenta la historia de Ivan Frederick, un hombre común y corriente. Frederick no era alguien con una mente perturbada, ni alguien que había cometido crímenes en su vida. Era un estadounidense promedio, alguien que, a simple vista, nadie asociaría con la crueldad. Sin embargo, cuando fue enviado a la prisión de Abu Ghraib en Irak, un lugar donde el entorno moldeaba a las personas hasta convertirlas en algo irreconocible, todo cambió. En ese lugar, bajo esas condiciones, Frederick y muchos otros empezaron a actuar de manera despiadada, a cometer abusos impensables. Este es el primer eco oscuro de la realidad que Zimbardo nos muestra. Bajo ciertas circunstancias, el ser humano puede convertirse en aquello que jura nunca ser. Entonces, te pregunto, ¿sigues seguro de quién eres? Nos gusta pensar que la bondad es algo fijo, que nuestra moralidad es una estructura sólida que no cambiará con el tiempo. Pero Zimbardo, con sus estudios y sus investigaciones, nos plantea otra verdad. Nos dice que nuestra identidad y moralidad no son como el acero, sino como la arcilla, moldeada y deformada por el entorno que nos rodea. Cuando nos encontramos en circunstancias extremas, nuestras creencias pueden doblarse, retorcerse, hasta volverse irreconocibles. ¿Alguna vez has sentido que no eres el mismo cuando estás con diferentes personas? ¿O que, en ciertas situaciones, algo se activa en ti, algo que no reconoces? Esa es una señal, una pista de que dentro de ti y de cada uno de nosotros existe un potencial que no siempre es amable. Un claro ejemplo de esta fragilidad de la moralidad lo vemos en el famoso experimento de Milgram. En este estudio, participantes comunes y corrientes fueron instruidos para aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que cometía un error, aumentando la intensidad hasta niveles que podían ser fatales. A pesar de los gritos de dolor y súplicas de la persona en la sala contigua, el 75% de los participantes continuó hasta el máximo voltaje, porque alguien, una figura de autoridad con una bata blanca, les dijo que lo hicieran. Este experimento revela una realidad incómoda. Cuando una figura de autoridad nos indica qué hacer, la mayoría de nosotros es capaz de apagar su conciencia y seguir adelante, incluso cuando eso implica hacer daño a otros.
Esta obediencia ciega no solo es un fenómeno de laboratorio, piénsalo. Cada vez que obedecemos órdenes sin cuestionar, cada vez que dejamos que otros tomen decisiones por nosotros, cedemos un poco de nuestro poder y responsabilidad. Es fácil pensar que nosotros no actuaríamos así, que nuestra conciencia se impondría, pero ¿puedes asegurarlo? ¿Puedes decir con certeza que en el ambiente adecuado no cederías? La historia está llena de ejemplos de personas que se convirtieron en verdugos, no porque tuvieran tendencias malvadas, sino porque siguieron órdenes, porque se convencieron de que simplemente hacían lo que tenían que hacer. Zimbardo también nos lleva a otro fenómeno inquietante, la desindividuación. Este concepto describe cómo, cuando estamos en situaciones en las que sentimos que nuestras acciones no tienen consecuencias, o cuando estamos rodeados de otros que actúan igual, nuestra moralidad se disuelve. Piénsalo, ¿cuántas personas actúan de manera cruel detrás de una pantalla, protegidas por el anonimato o cuando están en una multitud? En un experimento realizado por el propio Zimbardo, se dejó un coche abandonado en una calle del Bronx, y en pocas horas el coche fue completamente destruido y saqueado. El mismo coche, en una comunidad más unida, permaneció intacto. Este fenómeno no solo ocurre en el Bronx, ocurre en cualquier situación donde creemos que nadie nos juzga, donde el anonimato nos brinda la libertad de actuar sin consecuencias, y es aquí donde el mal encuentra su mejor refugio. Pero la oscuridad no se queda en el entorno, también se esconde en el lenguaje. Las palabras, sutiles y poderosas, pueden enmascarar el horror. Pueden hacer que un acto de tortura parezca algo aceptable al llamarlo interrogatorio mejorado, o que un genocidio se vea como una limpieza étnica. Este uso del lenguaje no es casual, es una herramienta diseñada para permitir que el mal florezca sin levantar sospechas. Cuando un acto terrible se disfraza con palabras amables, se vuelve más fácil de aceptar, incluso para quienes lo realizan. En el experimento de Milgram, los participantes creían que estaban contribuyendo a la ciencia, que su acto de infligir dolor era parte de un bien mayor, pero el precio de esa justificación fue la pérdida de su propia humanidad. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es justificar actos cuestionables cuando creemos que es por una causa noble? Piensa en las guerras, en los abusos cometidos por seguridad nacional o en las acciones justificadas para el bien de la sociedad. La historia nos muestra que detrás de esas frases se esconden los actos más oscuros y que quienes los cometen duermen tranquilos, creyendo que están en el lado correcto. Sin embargo, Zimbardo nos advierte que cuando las narrativas se manipulan y las palabras se suavizan, el mal crece, se disfraza y se convierte en parte de nuestra realidad. Pero este viaje no termina en el pesimismo. Zimbardo también nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe el poder de resistir. Aunque la presión sea abrumadora, aunque el entorno nos invite a caer, siempre tenemos la capacidad de decir no. En el experimento de Milgram, algunos participantes se negaron a continuar, no porque fueran héroes, sino porque eligieron asumir la responsabilidad de sus propias acciones. En esa pequeña resistencia, en esa negación, encontraron la fortaleza para no convertirse en lo que temían. Esta es la última lección que nos deja Zimbardo. La resistencia al mal no es algo innato, es una elección continua, una batalla que libramos todos los días. ¿Todavía crees que el mal es algo que solo ocurre a otros? ¿O que aquellas figuras históricas responsables de horrores inimaginables eran simplemente personas malas? Imaginemos un poco más, no solo en nuestras propias vidas, sino en la historia de la humanidad, donde una y otra vez encontramos a personas comunes, individuos de a pie, que en circunstancias específicas pasaron de ser ciudadanos normales a ejecutores de actos atroces. Podríamos hablar de cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas participaron directa o indirectamente en uno de los genocidios más horrorosos de la historia. ¿Cómo se explica que alguien que un día era un vecino amable, al siguiente día se convirtiera en un soldado o un funcionario que obedecía órdenes sin cuestionar? Esta realidad es más perturbadora de lo que solemos aceptar. Miles de personas en posiciones administrativas, militares y civiles ejecutaron actos inhumanos en el nombre de una causa. No eran personas naturalmente crueles o monstruosas, eran individuos atrapados en una maquinaria de obediencia y conformidad que los fue alejando de su propia humanidad, un paso a la vez. Es fácil pensar que eso es cosa del pasado,
que el avance de la humanidad nos protege de repetir esos errores, pero basta con observar los eventos contemporáneos para darnos cuenta de lo poco que ha cambiado la mente humana. Pensemos en los casos recientes de violencia y genocidio que han ocurrido alrededor del mundo, desde Ruanda hasta Myanmar. En cada uno de estos eventos, personas comunes, civiles e incluso miembros de la comunidad tomaron las armas contra sus propios vecinos. ¿Qué lleva a alguien a cometer actos tan horribles contra personas que conocían y tal vez apreciaban? La respuesta, aunque inquietante, nos devuelve a las ideas de Zimbardo. El entorno, la autoridad y la conformidad tienen un poder devastador sobre nosotros, y no siempre somos conscientes de cuánto nos influyen. Otro fenómeno psicológico que alimenta este lado oscuro es lo que conocemos como disonancia cognitiva. Este término describe la tensión mental que sentimos cuando nuestras acciones están en conflicto con nuestras creencias o valores. ¿Cómo es posible que alguien que se considera bueno sea capaz de cometer una crueldad? La mente humana, al no soportar esta contradicción, busca justificar el acto. Se convence de que lo que está haciendo es correcto o necesario. Es un mecanismo que, en lugar de detener el mal, lo justifica y lo perpetúa. Este fenómeno se hace aún más claro en el contexto del experimento de Stanford, otra de las investigaciones más famosas de Zimbardo. Los estudiantes universitarios, que fueron divididos en guardias y prisioneros, eran chicos normales, jóvenes sin antecedentes de crueldad. Pero con solo ponerse el uniforme y asumir el rol de guardias, comenzaron a actuar con una brutalidad impensable, abusando de sus compañeros que desempeñaban el rol de prisioneros. ¿Por qué? Porque al adoptar una nueva identidad, la mente se ajusta, justifica el papel y hasta racionaliza la crueldad como parte de una función. Este experimento solo duró 6 días antes de que Zimbardo lo detuviera, al ver cómo los estudiantes, ahora guardias, habían llegado a niveles de abuso y violencia emocional que ninguno hubiera imaginado. Esta capacidad de autoengaño, de reconfigurar nuestra moralidad para que se adapte a nuestras circunstancias, es el combustible que permite a la mente humana caer en el abismo. No es algo que ocurra de golpe, es un proceso gradual, tan lento que apenas podemos percibirlo. Un pequeño acto que justificamos aquí, una transgresión menor allá, y pronto nos encontramos a kilómetros de distancia de la persona que creíamos ser. Para reforzar esta idea, Zimbardo nos recuerda otro fenómeno, el efecto espectador. Este concepto se refiere a la tendencia de las personas a no intervenir en situaciones de crisis cuando otros también están presentes. La mente se convence de que, si otros no actúan, no es necesario que nosotros lo hagamos. Esta es la razón por la que, en tantas situaciones de violencia pública, personas en la multitud se quedan inmóviles, observando, sin intervenir. Este efecto es poderoso, y lo vemos tanto en pequeños incidentes cotidianos como en tragedias colectivas. Entonces, ¿por qué algunos logran resistir mientras otros ceden? La respuesta no es simple, y Zimbardo nos muestra que incluso aquellos que se enfrentan a este abismo tienen sus propias luchas internas. Pero aquellos que eligen resistir tienen algo en común, están dispuestos a ser cuestionadores. La clave está en no aceptar las circunstancias sin analizarlas, en resistir la presión de la autoridad, en rechazar la tentación de la deshumanización y, sobre todo, en no buscar refugio en la comodidad del grupo. A menudo, este acto de resistencia no es grandioso ni heroico, puede ser simplemente una pequeña decisión de decir no, de negarse a seguir la corriente cuando todos los demás lo hacen. Quienes eligen este camino también enfrentan sus propios desafíos. Ser la voz disidente, la persona que cuestiona, a menudo significa enfrentar el rechazo, la burla y, en algunos casos, el peligro. Sin embargo, estas personas nos recuerdan que la bondad es una elección diaria, una que no depende del entorno, sino de nuestra capacidad de ver el bien incluso en las circunstancias más sombrías. La oscuridad en la mente humana no solo nace de obedecer órdenes o de sentirse perdido en el anonimato. A veces, el mayor peligro radica en la simple indiferencia. La psicología ha demostrado que, cuando vemos a otros sufrir y no actuamos, la distancia emocional entre nosotros y el dolor ajeno crece de forma exponencial. La falta de acción ante el sufrimiento de otros, algo que todos hemos experimentado de alguna forma, es como una chispa que, de ser ignorada, puede convertirse en el fuego que quema nuestra empatía. Y al quemarse esa empatía, se va erosionando la barrera que nos protege de la crueldad. Esta indiferencia, que parece inofensiva al principio,
es capaz de transformar poco a poco a una sociedad en un lugar desprovisto de compasión y sentido moral. Y aquí entra en juego otro aspecto inquietante de nuestra naturaleza, el fenómeno de la normalización del mal. A medida que observamos actos terribles una y otra vez, nuestra mente comienza a aceptarlos como parte de la realidad. Nos acostumbramos al horror. Es como si nuestra capacidad para indignarnos o compadecernos se adormeciera con cada imagen violenta que vemos, cada titular deshumanizante que leemos, cada sufrimiento ajeno que ignoramos. En algún punto dejamos de ver lo grotesco como algo inaceptable y comenzamos a verlo como lo que sucede. Esta normalización no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, una decadencia que apenas percibimos hasta que, un día, lo que nos horrorizaba se vuelve la norma. En este contexto, Zimbardo nos advierte sobre otro peligro latente, el poder que tiene la tribu, el grupo social al que pertenecemos, de moldear nuestras decisiones. Cuando estamos en grupo, solemos adoptar sus valores y creencias, aunque estos vayan en contra de nuestros principios. La presión por pertenecer, por no ser el diferente, puede transformar nuestros propios juicios morales. Pocas cosas son más poderosas que el deseo de encajar, de no ser rechazados, y la historia nos muestra que muchas personas han abandonado su humanidad por la simple necesidad de no ser excluidas. Lo vemos desde pequeños actos de exclusión hasta atrocidades cometidas por el simple hecho de pertenecer a una causa, una ideología o una nación. En esos momentos, los lazos de grupo pueden convertirse en cadenas que nos atan al abismo. Y finalmente, hay un aspecto más que Zimbardo nos invita a considerar: el lenguaje que utilizamos para definir a los otros. Describir a alguien como enemigo, amenaza o menos que humano es el primer paso hacia el abismo. Los conflictos, las guerras y los genocidios a lo largo de la historia han sido facilitados, en parte, por la forma en que etiquetamos a los demás. Cuando despojamos a una persona de su humanidad a través de las palabras, cuando la reducimos a un concepto, permitimos que la compasión se desvanezca y dejamos espacio para que la violencia ocupe su lugar. Esta deshumanización es una trampa mortal, un espejo oscuro que refleja nuestro propio odio e intolerancia, y que nos permite actuar sin misericordia. En este punto, puede que te estés preguntando, ¿qué podemos hacer contra todo esto? La respuesta, aunque no es fácil, existe. Debemos construir una vigilancia interna, un hábito de cuestionarnos continuamente, porque el verdadero poder no reside en seguir al grupo, en aceptar el mal como algo natural, ni en deshumanizar a quienes nos rodean. El poder verdadero está en nuestra capacidad de mirar dentro, de ver ese abismo y de elegir, cada día, cada instante, no cruzarlo. Al final, resistir a la oscuridad no es solo un acto de heroísmo, es un acto de humanidad. Al final de este oscuro recorrido, nos enfrentamos a una verdad incómoda. La línea entre el bien y el mal no está grabada en piedra. Cada día, cada decisión, cada acción es una oportunidad para inclinarnos hacia un lado u otro. Hoy puedes ser un héroe y mañana, bajo las circunstancias adecuadas, podrías convertirte en el villano. Esa dualidad está en todos nosotros. Somos capaces tanto de heroísmo como de crueldad, y el primer paso para resistir es reconocer que no estamos exentos del peligro de cruzar esa línea. Así que te dejo una pregunta final. La próxima vez que te enfrentes a una decisión, ¿qué camino tomarás? Porque en ese pequeño instante, en esa pausa donde decides quién quieres ser, es donde reside el verdadero poder. Porque no se trata solo de temer lo que podrías llegar a ser, sino de elegir una y otra vez quién deseas ser realmente. Este es el fin de nuestro viaje a las profundidades de la mente humana. Ahora cada uno de nosotros debe decidir si ese monstruo en la sombra es algo que temer o algo a lo que resistirse, porque al final nuestra historia no se escribe en las sombras, sino en cada pequeña elección que hacemos en la luz. Este viaje nos deja una lección final. No hay que temer a la oscuridad que existe en el mundo. Debemos, en cambio, reconocer que esta oscuridad también está en nosotros y que el verdadero desafío es aprender a vivir con ella sin dejar que nos consuma. Porque al final, la verdadera valentía, el auténtico heroísmo, no está en ser perfecto o puro, sino en ser consciente de nuestras propias sombras y en elegir, una y otra vez, resistir el llamado de ese abismo. Para cerrar, te invito a que
La próxima vez que te enfrentes a una decisión moral, te preguntes, ¿quién quiero ser en este momento? En esa pequeña pausa para reflexionar, en esa decisión aparentemente insignificante, se encuentra el poder de tu elección, porque al final no importa solo lo que enfrentamos en la vida, sino cómo respondemos a ello. Podemos ser el héroe, no el monstruo, y cada pequeña decisión diaria, cada acto de bondad o de resistencia, nos acerca a esa versión de nosotros mismos que realmente queremos ser.